Bueno, y una adecuada insulinización específica para cada niño y adolescente es de vital importancia. Por ejemplo, el control de la glucemia nocturna es una preocupación importante para niños y sobre todo para sus papás. La infusión continua de insulina, los sensores, los que tienen suspensión predictiva y más adelante el circuito cerrado son elementos que realmente pueden mejorar mucho este control. Para lograr este objetivo, como decíamos, es muy importante una adecuada insulinización basal. Es muy importante también en pediatría el tratamiento insulínico basal-bolo. ¿Cómo logramos esta insulinización basal y prandial? De distintas maneras. Por ejemplo, la insulinización basal puede hacerse con NPH en 3 dosis, que por ejemplo es un criterio que utiliza Thomas Dann en Centro Europa. Análogos de primera generación, como por ejemplo la glargina o el Levemir. Análogos de segunda generación, glargina U300 de Gludec. Y para la insulinización prandial, es decir, la que nosotros tenemos que administrar con las comidas, lo que más utilizamos en pediatría son los análogos rápidos. La educación es esencial para garantizar la flexibilidad y, por supuesto, para nuestras familias tenemos que tener un delicado equilibrio entre el cuidado, entre nuestras indicaciones y lo que puede ser el agobio. Y si hablamos de insulinización, hay particularidades que tienen que ver con chicos pequeños y con adolescentes. Los pequeñitos, los preescolares, un menor porcentaje de insulina basal, mayores necesidades entre las 9 de la noche y las 12 de la noche. Hay un escaso fenómeno del alba, posiblemente que depende de una disminución del depósito de glucógeno para este grupo etario y un posible fenómeno antialba, precisamente de esto depende. En los adolescentes, un mayor porcentaje de insulina basal por la insulinoresistencia fisiológica, un fenómeno del amanecer más importante y en algunos casos hay que calcular o pensar que puede haber movilidad en la glucemia postprandial, sobre todo por la carga de proteínas y grasas, además de los hidratos. Y si pensamos en la insulinización basal, fíjense que acá les traigo un registro de MARS, donde vemos que los requerimientos basales son muy importantes, sobre todo en los adolescentes, y ahí están arriba en el tope de la curva con una línea verde, y mucho menores los requerimientos para los niños pequeños o para otros grupos etarios. La alimentación, bueno, nosotros decimos siempre que la alimentación normal a veces en nuestros pacientes no es la habitual y que hay muchos factores que influyen en los hábitos, como el medio familiar, los medios de comunicación, mucho, la presión social. En este momento de pandemia, bueno, hubo cambios muy importantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el tiempo de sueño y bueno, y los tenemos que tener en consideración. Y si vemos la historia, un poquito de cómo vino la historia de la alimentación para los pacientes con diabetes, bueno, era de muy bajo aporte de hidratos de carbono en los primeros años y hacia los años 80, bueno, el aporte de hidratos de carbono se hizo de alrededor del 60%. Estos son los criterios de ISPAD, el plato de ISPAD que tiene su división en cuanto a un buen aporte de verduras y frutas y bueno, es el plato saludable. Y pensar sobre todo cuando hablamos de la alimentación y el bolo prandial, en qué momento tenemos que administrar en nuestros pacientes el bolo prandial. Este es un registro con 30 niños con infusión continua de insulina, donde se vio, y si vemos ahí la diapositiva donde nos muestra las excursiones glucémicas, que lo ideal es la administración del bolo prandial 20 minutos antes de la ingesta, que a veces resulta difícil, bueno, pero sería lo ideal. Hacia eso tenemos que ir. Algunas pocas recomendaciones para los niños de la Asociación Internacional de ISPAD. 3 comidas al día como mínimo, todos los grupos de alimentos. Muy importante cuidar el peso corporal y la circunferencia de cintura, cosa que a veces no teníamos en consideración para nuestros pacientes con diabetes tipo 1, pero el aumento de la prevalencia de obesidad así nos obliga. Utilizar el monitoreo continuo como herramienta educacional y de manejo de las excursiones prandiales y considerar el balance entre ingesta, requerimientos, los requerimientos de crecimiento, por ejemplo, el gasto energético y el perfil insulínico.